Esta noche quiero hablar un poco de lo que Dios puso en mi corazón esta semana con respecto a situaciones que estamos viviendo en el mundo en general, pero en forma muy particular en nuestro país, en Argentina. Yo creo que hoy, si prendemos un ratito las noticias o miramos un diario, escuchamos la radio, nos damos cuenta que las cosas cada día se ponen un poquito más complicadas. No sé si ustedes están al tanto que esta semana hubo muchas muertes en Buenos Aires, mafias, narco, cosas que antes parecían de otros lugares, hoy están ocurriendo en nuestro país y cada vez en forma más frecuente. No voy a detenerme mucho a explicar esto porque creo que confío que en alguna medida todos nosotros tenemos algún grado de conciencia de que las cosas no están bien. La inflación, que es muy alta cada vez más, la inseguridad, la corrupción, sumado ahora al narcotráfico, la trata de blancas. Lo que yo veo es que nos estamos enfrentando a desafíos muy grandes, que cualquiera de nosotros, si lo miramos desde nuestro punto de vista de simples ciudadanos, nos parecen gigantes, demasiado grandes para afrontar. Incluso tan grandes que uno dice, bueno, es tan grande esto que mejor no hago nada porque no puedo hacer nada. Pero yo en esta noche quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con los tiempos de desafíos, porque en cada generación hay tiempos de desafíos. En cada generación hay tiempos donde el Señor levanta un ejército para hacer frente a los desafíos de ese momento. Pero yo también quiero decirte en esta noche que Dios tiene una forma de proceder que no es la forma que nosotros a veces imaginamos. Nosotros a veces pensamos que para que haya cambios importantes en una nación, en una provincia, en una ciudad, hacen falta muchas personas. Pero yo quiero decirte que no es así. Nunca Dios hizo grandes cambios con muchas personas. Siempre Dios los cambios los hace con un pequeño grupo de personas que están muy convencidos y que están muy claros en lo que tienen que hacer. Eso está demostrado no solamente por la historia bíblica, sino por la historia del... Siempre fue un hombre o un grupo de hombres los que dieron rumbo, los que le dieron curso a la historia. Yo en esta noche quiero hablarte de una búsqueda que Dios está realizando. En este tiempo, el Señor está buscando valientes. Quiero hablarte en esta noche de los valientes del Señor. Porque yo tengo la esperanza de que en este lugar haya hombres y mujeres que en esta noche puedan decir: yo soy una de esas personas que Dios está llamando para conformar su ejército.
Quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 23. Voy a leer a partir del versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Age, Araíta. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Yo en esta noche quiero compartir con vos algunas de las características que el Señor necesita de un valiente de Él. En este pequeño texto nos cuenta la Biblia algunos casos de los valientes del rey David. Y cuando uno lee este pasaje, uno puede ver algunas características que estos hombres tenían y que tienen que tener cualquier persona que quiera convertirse en un soldado del Señor. Cualquier persona que quiera ponerse al servicio del Señor para enfrentar los desafíos de este tiempo va a tener que tener por lo menos algunas o mínimamente estas características. Quiero mirar solamente algunos puntos. Quiero que mires conmigo a partir del versículo 9. Quiero que miremos a este Eleazar. Dice: Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Una de las características de un valiente del rey es que va a tener que ser una persona que está dispuesta a enfrentar al enemigo junto al rey, aun cuando el resto del pueblo de Dios ya no esté. Acá el texto es claro: se habían alejado los hombres de Israel. Estaban frente a un campamento enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando David era joven? Y todo Israel temblaba porque Goliat salía a desafiar a Israel 40 días. Ahora ha pasado otra vez lo mismo. Los filisteos estaban desafiando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios huyó. Pero esta vez David ya no se quedó solo. Hubo un hombre que se quedó con él y dijo: yo voy a pelear con vos esta batalla. Dice que este se levantó, en el versículo 10 estoy leyendo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Punto número 1, entonces, vuelvo a repetir: un valiente en esta generación
Tiene que ser una persona que esté dispuesta a pelear las batallas del Señor, aunque se quede solo. Y esto es así de real. Si hay una característica de una persona que va a enfrentar a los gigantes de nuestro tiempo, es que va a tener que enfrentar mucha soledad. Mucha soledad. Porque los gigantes de nuestro tiempo son intimidantes. Los gigantes de nuestro tiempo tienen mucha propaganda. En nuestro tiempo hay mucha impunidad. En nuestro tiempo, los que tendrían que estar protegiéndonos están metidos en la corrupción. En nuestro tiempo, los que tendrían que estar construyendo la patria la están vendiendo. Enfrentarse a eso realmente va a ser algo que va a requerir mucho valor y va a requerir estar muy convencido, porque gran parte del pueblo de Dios no va a estar con vos en esa batalla. Gran parte del pueblo de Dios hoy está de picnic, está de fiesta dentro de las iglesias, con hermosos cultos, hermosas canciones, hermosos mensajes, hermosas reuniones, pero hay muerte en las calles. Y la iglesia no está ahí. Los valientes que el Señor está por levantar en este tiempo no son solo personas que van a estar dispuestas a estar solos, sino que van a estar dispuestos a afrontar largos tiempos de soledad. Si vos querés convertirte en una persona que Dios pueda usar, que Dios pueda compartir con vos sus batallas, porque Dios no hace las cosas en la tierra solo, lo hace con nosotros. Vas a tener que acostumbrarte a pasar largos tiempos de soledad, porque la gente no te va a entender. Las personas no te van a entender. ¿Sabes que la gente entendía a Juan el Bautista enfrentando al rey? ¿Vos pensás que la gente realmente entendía a Jesús o a Pablo? Ellos estaban con ellos solamente cuando les convenía. Cuando había multiplicación de panes, cuando había peces, cuando había sanidades. Ahí todos estaban, había fiesta. Pero cuando venía la hora de la confrontación, cuando vino el tiempo del desierto, cuando vino la cárcel, cuando vino la tentación, ¿con quién estuvieron? Estuvieron solos. Solos. Los valientes que el Señor está llamando, las valientes que el Señor está llamando, son personas que van a tener que acostumbrarse a la soledad. La segunda característica que vemos de este Eleazar es que dice que él se levantó y peleó contra los enemigos de Dios hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. La segunda característica es el esfuerzo y el sacrificio personal. Si alguien te dijo que vas a poder servir a Dios realmente sin estar dispuesto a esforzarte y sacrificarte, no te contaron toda la película. Hay una parte del servicio a Dios, de cumplir los planes de Dios, que pasa por ahí. Es esfuerzo y sacrificio a veces desmedido. ¿Por qué? Porque estás solo.
porque tendría que estar compartiendo la carga y sin embargo a veces no hay con quién compartir la carga y tenés que llevarla solo. Y a veces son años de trabajo hasta que Dios te pone un equipo al lado, gente. Pero a veces años estás solo llevando la carga. Y por supuesto que te cansás, por supuesto que te fatigás, porque alguien tiene que hacerlo. Vos sabés que el Señor quiere que eso se haga. Y como vos sos un valiente del Señor, vos no pones excusas. Vos vas y lo haces. Y después vas y lo volvés a hacer. Y lo volvés a hacer. Sacrificio, sí. Esfuerzo, sin duda. Otra cosa que podemos ver, dice que aquel día, estoy leyendo el versículo 10, la segunda parte, aquel día y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Te resulta conocido esto? Cuando él fue a la batalla no había nadie, solo peleó. Pero cuando el Señor le dio la victoria, todos vinieron a recibir el botín, a buscar las riquezas que quedaban de la guerra. Si vos sos un valiente del Señor, si vos sos una valiente de Dios, tenés que estar dispuesto a esto. El rey David fue un hombre que cambió las normas de la guerra en Israel. Un día fueron a la batalla y un grupo de ellos tuvo miedo, un grupo se quedó en la batalla, no fueron al frente. Y un grupo fue a pelear y ganaron. Y cuando volvieron, todos querían las riquezas que traían. Entonces los hombres empezaron a decir, no, ¿por qué si nosotros fuimos a pelear, por qué vamos a compartir con ellos que se quedaron acá? Y David dijo, a partir de ahí, la misma recompensa va a ser para el que va a la batalla que para el que se queda en el campamento. Y a partir de ahí fue una ley en Israel. Si vos me preguntás qué lógica tiene esto, yo no la encuentro. Pero yo creo que desde el punto de vista de Dios, el Señor quiere ver si tiene gente a su lado que está dispuesto a ir a pelear por Él, no por la recompensa, porque la recompensa todos queremos, pero si hay gente que esté dispuesta a ir a pelear por el solo hecho de pelear con Él. Porque en ese momento no hay diferencia, se reparte la riqueza para todos. La única diferencia fue si fuiste o no fuiste a la batalla. ¿Fuiste por el Señor o no fuiste por el Señor? Porque la recompensa igual te la dan. Pero yo creo que David quería saber dónde estaba el corazón de sus hombres. Él quería saber quién era quién. Porque a partir de ese momento, la vez que él iba a una batalla, cada hombre tenía que tomar una decisión y decir, yo puedo quedarme acá, igual voy a recibir mi parte. O voy a ir a pelear con el rey. Porque yo soy un valiente del rey. Un valiente de esta generación tiene que entender que no puede hacer las cosas por la gente. Y esta es una de las cosas que más nos cuesta entender a los siervos del Señor.
nosotros no somos humanistas. Nosotros no servimos a Dios por amor a las personas. Nosotros no somos más buenos que los demás. Nosotros hacemos lo que hacemos porque el Señor nos mandó a hacerlo. Y el amor que tenemos por las personas no es un amor nuestro, es un amor que el Señor nos da por las personas. Si fuera por nuestro amor, no haríamos nada de lo que hacemos. No hay nadie más decepcionante que el ser humano. Nadie te va a fallar más que la gente. Nadie te va a decepcionar más que la gente para la cual vos trabajás. Nadie. Y si vos lo haces por la gente, en muy poco tiempo vas a decir, esto no es para mí. ¿Sabes cómo es fácil darte cuenta? Observa tu propia vida y vas a ver quién es la persona que más te decepciona. Vos sos la persona que más te decepciona. Vos sos la persona que más veces rompe las promesas que te hiciste a vos mismo. Vos sos la persona que más veces deja de cumplir y de hacer lo que dijo que iba a hacer por vos mismo. Vos mismo te fallás. Eso es el ser humano. Eso es la humanidad. Por eso, si vos pensás que somos humanistas, si vos pensás que lo hacemos por la gente, no podés ser un valiente del Señor. Sos un valiente del Señor cuando podés escuchar como Pedro, cuando Pedro, el Señor, después de haber negado al Señor, el Señor le dice, Pedro, ¿vos me amás? Yo te quiero, Señor. Pedro, ¿vos me amás? Él no se animaba a decirle que lo amaba, así lo había negado. Yo te quiero, Señor. Bueno, Pedro, ¿vos me querés? Sí, Señor, vos sabés que yo te quiero. Entonces apacentá mis ovejas. Jesús no le dijo, dame un beso, un abrazo, cantame, haz un culto, que hay una canción nueva. Si me amás, hace algo por la gente. Yo quiero que vos seas pastor de la gente, y lo puso en el ministerio. Si vos amás al Señor, el Señor te va a mandar a la gente, siempre te va a mandar a la gente, porque Dios ama a la gente. Dios ama a las personas. Cuando vos entendés esto, ya pasa a un segundo plano la respuesta de la persona. Si te sigue, no te sigue, te entiende, te cumple, no te cumple, te falla, no te falla. Vos vas a seguir yendo, invitando, insistiendo, compartiendo, exhortando, porque no lo haces por la gente. Lo haces porque sos un valiente del Rey. Y Él sabe que cuenta con vos. Y vos lo vas a estar haciendo y haciendo y haciendo. Y vas a venir al Señor y llorando. Señor, la gente no responde, la gente no se convierte, la gente no te acepta, la gente no se consagra. Y la vez que caigas de rodillas, el Señor va a encontrar la manera de levantarte, consolarte, fortalecerte y decirte, siga participando. Es así. Es así. ¿Y hasta qué punto el Señor va a dejar esto así? Hasta que se agoten tus fuerzas. Hasta que ya no tengas nada de fuerzas. Solamente cuando ya no tenés nada de fuerzas es cuando el Señor te puede empezar a dar de su fuerza.
Si vos vas a ser un valiente, una valiente del Señor, tenés que estar dispuesto a sacrificarte solo, pero a compartir tu victoria con todos y a alegrarte de que así sea. Yo tenía un jefe que me decía que los fracasos son huérfanos, pero los éxitos tienen muchos padres. Y es verdad. Cuando vos estás trabajando en silencio, con pocos resultados, vas a experimentar mucha soledad. Pero cuando empezás a ver éxitos, van a empezar a rodearte la gente y a decirte: yo sabía que vos lo ibas a hacer. Yo estaba orando por vos, porque yo sabía que vos tenías la visión. El versículo 11 dice: después de este fue Samá, hijo de Age, o de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez como que diciéndote, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Si vos sos un valiente o una valiente del Señor, vas a reconocer tu territorio y vas a agarrar todo lo que tengas a tu alcance y vas a defenderlo a muerte. Tu territorio es tu casa, tu territorio es tu familia, tu campo de lentejas es tu territorio. Vos te plantás ahí y que vengan. No sé si viste Kill Bill, a mí me encanta, soy medio bélico yo. Pero hay una escena donde Uma Thurman está ahí peleando en ese tipo palacio oriental y vengan, ¿no? Vengan muchachos, vengan, y empiezan a bajar negros por todos lados, ¿no? Y ella está ahí con su espada. Y yo quiero decirte que esto es así. Si vos te pones a pensar humanamente, esto es loco. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. Hay momentos, hermanos, que el enemigo se levanta contra tu vida y te va a atacar en todos los frentes. Te va a atacar en la economía, te va a atacar en la salud, te va a atacar en el matrimonio, te va a atacar en todos los frentes. Y si vos no estás bien plantado en tu terreno y entendiendo quién sos, y si no estás bien parado y sabiendo luchar, no vas a poder vencer. Por eso es que hablábamos el otro día, el domingo pasado hablábamos de no alcanza con las buenas intenciones. A mí me sorprende la cantidad de hermanos que tienen un pensamiento mágico, que creen que porque son cristianos, que porque vienen al culto, toda la vida le va a florecer. Eso es mentira. La Biblia dice que estamos en una guerra y que nuestros enemigos son invisibles, que nuestros enemigos son malignos, destructivos, que quieren tu muerte. Jesús nunca nos mintió. Lo que pasa es que esas partes no queremos verla. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Cuando presentó a su archienemigo histórico, dijo: el ladrón, hablando del diablo, dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás quiere hacer con tu vida. No sé cómo es tu historia, pero si es como la mía, donde mi generación fue la primera que conoció a Cristo, yo miro mis antecesores, mis antepasados, y eso fue lo que Satanás hizo: robar, matar y destruir.
Y no necesariamente porque sean malas personas. A lo mejor tu abuelito fue excelente. Tu abuelita fue maravillosa. Pero con eso no alcanza. Porque si vos no sabés batallar espiritualmente, Satanás te va a robar, matar y destruir. Pablo todo el tiempo nos está hablando de esto, de la guerra, de la realidad de la guerra. Entonces no es una opción decir, porque antes nos ponían este cuento, ¿no? No, porque lo que pasa es que, mirá, vos le orás al endemoniado y después el demonio te ataca a vos en tu casa. Imagínense, nadie quería orar por endemoniados. Tenías que ser masoquista. Nadie quería orar porque decías, no, se me va a venir todo a mí en contra. Se me va a venir todo a mí. Y teníamos miedo. Hace pocos años me reencontré con el hombre que nos dio las primeras lecciones sobre liberación. El hombre que manejaba la carpa de Anacondia, el pastor Pablo Botari. 20 años después me volví a encontrar con él. Hace 20 años nos dio charlas, nos dio clases. 20 años después tuve la oportunidad de sentarme y conversar con él. Y es tan simple como esto. Yo les doy autoridad y poder para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada podrá dañarlos. Yo les doy poder, dijo Jesús. Hermano, vos no tenés que permitir que el enemigo se meta en tu terreno. Vos tenés que echarlo a patadas. Pero vos tenés que pararte y pelear. Vos no tenés que aceptar, como decía hoy Fernanda, los decretos. Vos no tenés que aceptar los diagnósticos y mucho menos los pronósticos. No tenés que aceptarlos. Vos tenés que cambiarlos. ¿Cuántas veces vamos al médico y el médico te sale, sí, esto, mira esto? De plano, recházalo, no lo acepto, no lo creo. Después sigue haciendo todo el tratamiento que vos quieras. Pero en tu mente no lo aceptes. Porque si el enemigo logra infiltrarse en tu mente y te pone un pensamiento intimidante, un pensamiento de temor, un pensamiento de desánimo, ya empezó a ganarte la batalla. Porque la fe es lo opuesto al miedo. La fe atrae la bendición que vos esperás. El miedo atrae lo que vos no querés que te pase. Son opuestos. Tenés que plantarte en fe, en los principios de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Este versículo solo es para hacer un sermón, pero no puedo hacer hoy. Entonces solamente te voy a decir esto. Los valientes de David, los valientes del rey,
son personas cuyo corazón late a un ritmo diferente que el resto de las personas. La Biblia marca y dice, era el tiempo de la siega, era el tiempo de la cosecha. Para que vos entiendas, el tiempo de la cosecha era el tiempo de más alegría en Israel. Era el tiempo de fiesta. Cuando vos querías decir, es un tiempo de gran alegría, era el tiempo de la cosecha. Ahí se celebraba, se juntaba la cosecha, se trabajaba duro, se celebraba, se veía la bendición del año, se guardaban los graneros, toda la riqueza que iba a tener el pueblo ese año. Era un tiempo de gran alegría. Todos estaban festejando, pero el rey estaba en la cueva. Y los 3 valientes, en lugar de quedarse celebrando con el resto, vinieron a la cueva. Si vos sos un valiente o una valiente del Señor, vas a hacer cosas que no tienen mucha lógica para los hombres. Y cuando muchos estén de fiesta, vos vas a estar ayunando. Y cuando muchos estén contentos, vos vas a estar llorando. Porque vas a estar viendo cosas que Dios te va a estar mostrando. Y vas a estar viendo lo que a Dios le está doliendo. Y que la gente no ve o no quiere ver. Pero estos 3 bajaron a la cueva. En ese tiempo, a la cueva de Adulam. Y yo me pregunto, ¿qué hacía David en la cueva de Adulam? Adulam tenía algo especial para él. Si vos mirás unos pocos capítulos antes, hay una historia. En realidad, cuando David era jovencito, cuando él era joven, lo quería matar el rey Saúl. Entonces cuenta la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Es un cortito, pero creo que es lindo que lo tengas para que después lo estudies, porque no puedo entrar en eso ahora. Primera de Samuel, el libro anterior, capítulo 22. El rey lo quería matar, su propio rey lo quería matar a David por una historia larga. Pero dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam marcó un tiempo en la vida de David, porque fue un tiempo en su juventud cuando él ya había sido ungido rey, pero todavía no era reconocido, y su propio rey quería matarlo, y él tuvo que huir de su propia cobertura, del hombre que tenía que haberle enseñado, protegido. Él tuvo que huir. La soledad. Y en ese lugar, las peores personas de la sociedad, los endeudados, los amargados, los deprimidos, venían a él. A nosotros cuando empezamos la iglesia nos decían la cueva de Adulam. ¿No es cierto? Muchos años después, un David ya experimentado, un David con un ejército, David de todo ese grupo de gente, de endeudados, de afligidos, de amargados, de gente desechada, David formó un ejército poderoso. Y ese ejército, ahí estaban los valientes de él. Y muchos años después, otra vez, él baja a la cueva de Adulam. Y yo me pregunto ¿por qué el rey vuelve a bajar a ese lugar de su juventud? David tenía
una particularidad. Una de las cosas que hizo que David sea quien fue, tenía la capacidad de volver a los tiempos del pasado que marcaron su vida. Él estaba huyendo de Saúl y se da cuenta que no tiene espada. Y va a unos sacerdotes amigos y les dice: ¿tienen alguna espada acá? Porque él sabía que los sacerdotes no tenían espada. Dice: está una, la de Goliat, al que vos mataste. Ninguna mejor que esa, démenla. Él, huyendo, vuelve a encontrarse con la espada que había tenido la más grande victoria de su juventud, y él dice: esa quiero conmigo. En un momento difícil de su vida, esa espada vuelve a decirle: acordate que una vez ya yo te di victoria, yo sigo estando con vos. Ahora él vuelve a Adulam, porque iba a enfrentarse a los más grandes gigantes de su vida en la vejez. Porque él en la juventud venció gigantes, a un gigante, Goliat. Pero Goliat tenía hermanos. Y llegó el momento de que sus valientes vencieran sus propios gigantes. Él bajó a Adulam y dice la Biblia en ese versículo, volviendo a 2 de Samuel 24:13. Lo voy a leer de nuevo para que te conectes. Y 3 de los 30 jefes descendieron. 3 de los 30 valientes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. El valle de Refaim es el valle de los gigantes. Es el valle donde David iba a enfrentar ahora, yo no a uno, sino a muchos. Pero él sabía que no necesitaba muchos hombres. Él solamente necesitaba a los mejores. Eligió el momento donde Israel estaba en otra cosa. Israel estaba de fiesta. Eligió el lugar más difícil, donde le traía todos los recuerdos de lo que Dios hizo con él, cuando él tuvo que huir en la juventud para que su propio rey no lo mate, y tuvo que esconderse en esa cueva, y no tuvo ninguna iniciativa. 3 hombres extraordinarios descendieron y se encontraron con esa situación. Yo te pregunto en esta noche, si vos estás dispuesto a descender con el Señor al valle de Refaim. Esta pregunta no es fácil de contestar, por lo que veníamos hablando. Refaim en lengua hebrea no solamente quiere decir gigantes, sino también quiere decir fantasmas. Era algo que causaba mucho miedo hablar del valle de Refaim. Cuando el israelita quería referirse a un lugar de miedo, hablaba de Refaim, porque era la tierra de los fantasmas. Y cuando uno tiene un pasado, uno muchas veces se enfrenta con fantasmas. Fantasmas son cosas que te dan miedo, pero que vos no sabes si son o no reales, que siempre está en el umbral de la duda. ¿Será cierto? ¿No será? ¿Será? ¿Estará? ¿Será verdad? Pero te da miedo, es algo que te intimida. Refaim en lengua hebrea significa intimidación. Es aquello que se levanta para darte miedo, para intimidarte. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a tener que tomar la decisión
si vamos a enfrentar o no nuestros gigantes. Eso es lo que tiene de extraordinario el camino del Señor. Porque Rafaim, gigantes, se construye sobre una raíz hebrea que es Rafa, que significa sanar, restaurar. Solamente aquel que se anima a pelear con los gigantes va a encontrar la verdadera sanidad. Hasta que vos no te animes a enfrentar a tus gigantes, Dios no va a poder completar la restauración que quiere hacer en tu vida. Hasta que vos no te animes a bajar, a descender al valle de los gigantes, al valle de la intimidación, al valle de los fantasmas, no se va a terminar la maldición sobre tu familia, porque esos gigantes van a seguir enseñoreándose. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tipo de vida vos querés vivir? ¿Querés vivir con miedo siempre? ¿O te gustaría vivir una vida de valiente? Hoy la característica de nuestro siglo va a ser el miedo. Si vos observás, te vas a dar cuenta que cada vez nos vamos a encerrar más. Cada vez va a haber más lugares donde ya la policía no entra. Cada vez va a haber más temor. El miedo va a ser una de las marcas del siglo XXI. Pero el Señor no nos llamó a vivir así. El Señor no quiere eso para nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que salimos huyendo. Yo solamente quiero darte dos herramientas que el Señor nos dio. Lo digo con toda reverencia porque es mucho más que eso. Quiero compartir contigo Segunda de Timoteo. Quiero que miremos 2 versículos y termino con eso. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo dice así el Señor, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu de Dios. No se trata de un valor humano, no se trata de que soy valiente porque soy valiente. Es un valor que viene de Dios cuando soy lleno del Espíritu de Dios. Porque Dios no conoce la cobardía, Dios no conoce el temor. Dios es un guerrero valiente y vencedor. Amén. Y lo segundo, está ahí nomás. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos dio su Espíritu, es la energía, es su poder, y nos dio el manual. Nos dejó las estrategias, nos dejó las herramientas, nos dejó los principios. Está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y las 2 columnas que nos tienen que sostener todo nuestro templo son
el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esas dos cosas. Espíritu Santo sin palabra de Dios no alcanza. Vas a caer en un emocionalismo, vas a caer en un sentimentalismo, vas a caer en muchas cosas, porque el Espíritu no tiene dónde anclar. Palabra de Dios sin Espíritu no alcanza. Vas a caer en un racionalismo, intelectualismo, algo frío, sin vida, sin poder. Necesitamos las dos cosas. Tenemos que mantenernos en oración y con la palabra. Clamando, ayunando, buscando, pasando tiempo a solas, adorando, ministrando al Señor. Leyendo, meditando, estudiando, escudriñando, llenando nuestra mente con la palabra. Necesitamos personas, hombres, mujeres, jóvenes, llenos con la palabra de Dios, saturados con los principios de Dios. Que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios. Que estés tan lleno de la palabra y del Espíritu, que tu corazón pueda latir al ritmo del corazón de Dios, que tu corazón pueda estar tan lleno de la palabra, que no tengas miedo a nada, porque en la palabra tenés todo para no tener miedo a nada. No hay razón para que tengamos miedo. Tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón está cerca. Amén. Nuestra recompensa está cerca. Amén. Dios les bendiga, hermanos.